Yo me llamo... Soy hijo de... Papá era... Yo me llamo Soy María hija del Cielo de Taimari. Soy hijo de Carlos Mazzolo José Marzoca y de María Eugenia San Llorenti. Yo me llamo María del Cielo Soy hija Mario. Yo me Soy llamo hijo de María Carlos del Mazzolo Cielo y de María Eugenia San Taimari. Llorenti. Yo me llamo... Soy hijo de Papá era... Soy hija... Yo me llamo María del Cielo Tailmite Tonkovic. Soy hija de Mario José Marzoca y de Silvia Emilia Mías. Papá era Edgardo Elvio Caparrós, de acá de Tandil. Mi nombre es Manuel Mazzolo, soy hijo de Carlos Mazzolo y de María Eugenia San Llorenti. Vivimos todo el 76, casi todo el 76 allá, fines del 75 y todo el 76, en la más absoluta clandestinidad. Cambiamos 2 veces de casa, 2 veces de familia, hasta un 22 de noviembre, que un operativo de fuerzas conjuntas con cientos de policías y de empleados del ejército y de las distintas fuerzas rodearon como 4 manzanas y empezaron a disparar al frente de mi casa. Primero se equivocan, empiezan a balear un portón que era el del vecino y de adentro de mi casa le gritan que no es ahí, que es un detalle menor, pero que para mí habla de también quiénes eran ellos, ¿no? Nosotros siempre supimos que papá no estaba con nosotros. Mamá, por cuestiones de temor o de no poder emocionalmente afrontar, la verdad siempre nos dijo que había fallecido en un accidente. Cuando mi mamá desapareció, se la llevaron, yo tenía 16 días de nacido nada más, o sea que compartí muy poco con ella, pero bueno, a través del relato de toda mi familia, de amigos. No tengo muchos recuerdos, sí tengo recuerdo de estar ocupada de una mujer que se movía el pelo así sin el uso de las manos, se movía mucho el pelo. Recuerdo estar colgada del pelo de una mujer y después preguntándole a mi abuela, que fue la que finalmente me cría después, me corrobora que esa mujer a la que yo estaba upa y sostenía el pelo era mamá. Después de mi papá tengo algún otro recuerdo porque también transcurrí desde los 2 años hasta los 3 con visitas muy esporádicas de papá. Papá me dejó en manos de, cuando pasó lo de mamá, me dejó en manos de mi abuela, se rajó, así que lo que me quedan a mí son recuerdos de este hombre, que para mí, el que me cambiaba el pantalón, el que me daba una manzana, el que me jugaba conmigo en el pasto y demás. Tiempo después corroboro que es mi papá. Y esa nena de 6 años no le pasó esto un 22 de noviembre por sorpresa. Mi mamá, desde que yo era así, me venía enseñando que, no sé, crecí un poquito y me dijo, este triciclo ya te queda chico, se lo vamos a regalar a otro que necesite. Vos ya estás para bicicleta, pero era así, 3 años tenés. Agarró el triciclo y se lo regalamos a un niño más chico. Y yo en el momento me quedé diciendo, me sacaron el triciclo. Después entendí que estaba bueno, que era un acto de generosidad. Esa era mi mamá, arriba de una silla, cambiando un foco, y yo creo que le pregunté quién era López Rega. Tendría 5 años, 4, no sé. Y ella me cantó el brujito de Bulú y me explicó que el brujito era López Rega y que el doctor éramos todos nosotros. Y no había una cosa, yo no sabía qué pasaba 100%, no sabía que existían los campos clandestinos de detención, pero sabía que se llevaban compañeros. Sabía que la policía era un peligro, sabía que si ese que viene ahí adelante tuyo y esta contraseña no funciona es porque al amigo fulano se lo llevaron, y era así. Sabía que si iba en el auto tenía que mirar para abajo para no saber la dirección. Sabía que, no sé, si íbamos a la panadería, yo iba caminando y miraba las baldosas, porque si estaba en la casa de una amiga compañera de militancia y me llevaba a hacer el mandado, yo no tenía que saber dónde estaba la casa del amigo y compañera de militancia. Entonces no te puedo explicar cómo, seguramente porque me lo han explicado muy bien, como para que yo lo entienda, lo crea y lo practique. Con esa hay a mí me causa gracia ahora. Vivíamos en la primera casa de La Plata y yo tenía una vecina de la mano, ¿no? Una compañerita, la gordita Carla. La gordita Carla me invita a jugar a la muñeca. Y en eso la mamá me pregunta, ay, ¿y tu papá de qué trabaja? Ay, mi papá dice que trabaja de gasista, pero trabaja de montonero, le contesté yo. Bueno, esa noche nos mudamos, por ejemplo. Y fui armando mi historia mediante retazos.
de lo que yo recuerdo. Por ejemplo, cuando secuestran a mi mamá, yo estaba por cumplir 2 años y a mi papá lo secuestran 1 año exacto después. Yo preguntaba mucho por mi mamá, más que nada. Me decían que ellos se habían ido en un viaje y que iban a volver, que me quedara tranquila de que ellos iban a volver de ese viaje y que cuando yo escuchara un avión tenía que estar atenta porque en ese avión ellos iban a volver y me iban a traer un montón de regalos. Y bueno, terminaron en lo que fue la agrupación Montoneros, con mamá también, siendo militante, que también un poco del silencio de mamá era porque ella, blanqueando la situación de papá, tenía que justificar un poco su misma militancia, cosa que nosotros no lo supimos a ciencia cierta hasta que no tuvimos la valentía de ir a la CONADEP. ¿Te acordás que fuimos a ver el librito de la CONADEP y decían el testimonio, se le secuestró a María del Carmen Olaiz una pistola calibre número 22 y nos miramos así como diciendo, mamá, pero no, si mamá trabaja, no sé qué, bueno, claramente ella estaba tan vinculada con mi papá en la causa, digamos. Así que bueno, me fui enterando muy de a poco. Primero me habían dicho que volvían en un viaje, mi abuela era madre de Plaza de Mayo, la mamá de mi mamá. Entonces ella empezó a vincularse con familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, y dentro de esos familiares habían tíos que tenían a sus sobrinos y que eran chicos que tenían la misma situación que yo, situaciones parecidas. Entonces nos íbamos de viaje, nos sentábamos y entre los chiquitos de 4, 5, 8 años empezábamos a contarnos historias de que a uno sintió como le golpearon la puerta, se la tiraron abajo, estaban con la mamá, se llevan a la mamá, bueno, historias que íbamos contándonos entre nosotros. En mi casa nunca directamente me dijeron nada. Yo durante muchos años creí que era la única hija de desaparecidos. Cuando yo iba al colegio en los 90 era un bicho raro, o sea, cuando yo tenía que contar mi historia, que yo como que muchas veces se generaban proyectos de este tipo porque yo había contado esa historia y nadie sabía qué había pasado, entonces el docente, si era piola, por ahí ponían la película un día, ponían La noche de los lápices, eso era todo, o sea. Un día dejé de escuchar el avión, dejé de mirar abajo de la cama a ver si habían venido y me habían dejado los regalos abajo de la cama, porque eso era una señal de que ellos habían vuelto de ese viaje largo, y así fue como dejé de esperar. Lo vivieron como mucho más dramático que lo que viví yo. Yo creo que el drama lo viví sobre todo a través del drama de ellos, del dolor de ellos, y cuando restituyeron los restos ahí hice como un duelo de verdad, o sea, como se murió mi mamá, ¿entendés? Ahí me di cuenta cuando me dieron los restos en un cajón y vos decís, bueno, o sea, hoy se murió mi mamá, y ahí fue como una cosa, o sea, desde ese momento es como que yo lloro con todo eso, porque antes era como una piedra. O sea, como que fue todo a destiempo lo que fue pasando, pero creo que estuvo bueno haber podido sentir eso también. Y a veces en paralelo convive conmigo una cosa un poco, que suena un poco duro, pero como que me da ganas de decir, ¿por qué no se dejó de joder? O sea, ¿por qué tuvo que andar pensando en cambiar el país, cambiar el mundo? ¿Por qué no se quedó haciendo asado? Hubo un punto de inflexión muy fuerte en mi vida que es con la aparición en mi vida de mi tía Petra Marzoca. Aparece cuando yo tengo 8 años, en el año 83, abro la puerta en la casa de mi abuela que golpean y me encuentro cuando abro con mi tía Petra Marzoca, que es la hermana de mi papá, Mario Marzoca, y así es como empiezo a hablar de mi historia, porque contrariamente a lo que pasaba en el vínculo materno que no se hablaba, con Petra fue todo lo contrario. Petra tenía otro perfil, ella se involucró de manera completamente directa a militancia, a buscar lo que pudiera llegarse a saber sobre sus hermanos, bueno, fue otra cosa. Entonces yo vivía esa dicotomía, digamos, y ahí empecé a aprender a que se podía hablar, que era necesario hablar para sacarlo afuera, empezar a buscar también lo que uno pudiera buscar, porque la figura era del desaparecido, entonces. Que creo que algo muy bueno que hicieron toda la familia fue
ir contándome a medida que yo iba preguntando, entonces como que no hay un día que me dijeron, mira, te vamos a sentar y te vamos a contar, vos sos hijo desaparecido. O sea, no, yo no tengo un recuerdo de eso, pero sí como que sé de toda la vida. Esas baldosas de alguna manera son una lápida, viste que tienen una cosa así media, que yo preferí pensarlas como que pierdan el olvido, pero a su vez son tan fuertes para los familiares, porque por lo menos te empiezan a dejar un lugarcito donde vos puedas tenerlo al otro, traerlo al otro del olvido. Yo sentía mucho orgullo, tanto por mi mamá como por mi papá, y bueno, y por mi tía Petra, que fue la voz, fue la que quedó para contarnos y para contarme a viva voz por lo que ellos soñaban. Después de todo este dolor que hubo y demás, porque acá se contaron cosas muy, muy duras, muy feas, hay que seguir adelante con una gran sonrisa. Hola, papá. Y entre ellas una carta para mí. 40 años más tarde, la escribió en 1973. Yo la recibí en el 2003. Yo sé que esto fue largo, pero yo quisiera dejárselas de regalo. Tiempo de todos. Me diste el tiempo exacto de tu tiempo, del tiempo que yo te di a vos. Petoca, chiquita, cara de muñeca. Había sol, ¿te acordás? Había un sol redondo como una torta rusa y una canción de protesta en el Winco que parecía el mensaje de la estampa del Che, que con sus ojos de argentino nos miraba desde la pared de nuestra pieza. La pieza tachonada de esperanza en frases, revistiendo las 4 paredes viejas que compartíamos el poco tiempo que estábamos juntas y que era, por otra parte, nuestro hogar. Donde reinaba lo mejor del amor. Mi amor de mamá de 22 años, tu amor de nenita de 13. En un 1973 furioso, rutilante, rebelde, con olor a pólvora de francotiradores y a flores blancas de la plaza y a esa loca siempre viva que resistía la represión del invierno en la lata de duraznos que oficiaba roja de maceta. Me diste el tiempo exacto, ojos de caramelo, cuando te apersonaste violentamente, irrumpiendo en nuestro hogar 4x4, y no era un compás de tango para decirme: mamá, me huele la manito. ¿Qué te pasa, Petoca? Me caí jugando con Pablo. Bueno, esperá, enseguida te atiendo. Esos enseguida que se demoraban y ese esperar siempre se nos imponía a vos y a mí. Esperar. Se imponía en tu mundo semimágico de nena criada en guardería, mientras tu mamá quemaba 8 o 10 horas diarias de sus breves años elaborando correspondencia intimidatoria para los clientes que no pagaban en una distinguida empresa donde ella jugaba a la empleada, produciendo en un día para 10 veces el sueldo que ganaba, si a eso se le puede llamar ganar, porque en realidad era perder, perder, perder. Perder el sol de la mañana para jugar con vos. Perder el aire que le envolvía el pelo largo, como vos decías que tenía. Perder un resfrío por haber saltado mal un charco y caernos juntas al suelo, muertas de risa, de risa, de risa. Perder las respuestas que cabían en pequeño gran espacio de 3 años de vida. Perder un cuento para vos, un poema, una palabra para la gente, para todo. Me diste, Petoca, esa revelación de criatura que desconcierta cuando te pregunté: ¿cómo te golpeaste así, Petoca? ¿A qué jugabas? Al estudiante y al vigilante. Ah, yo reflexiva. Yo sorprendida. ¿Qué? Yo alarmada. ¿Será el ladrón y el vigilante, nena? No, mamina, Pablo dice que no hay más ladrones, que nos los corren, que ahora se juega al estudiante. Petoca, Petoca, chiquita. ¿Qué decís, nariz de poroto? Pablo es un subversivo. Qué bueno, Petoca, te está formando mi nena, mi hija. Yo estoy desconcertada. Es tan breve tu tiempo, sé que ya no te duele la manito, que estás en la esquina con Pablo, jugando a las barricadas, a las caretas de gas, al tiempo que te di yo, que me dieron a mí, que a ellos le dieron otros. Ese tiempo que quiero quede en nada más que un juego de niños. En una historia loca, en algo intrascendente, inexistente. Por eso ahora te vas a quedar con la tía, mamina debe cumplir una tarea. No te preocupes, que cuando vos seas grande, esto, el juego, ya no va a ocurrir, porque te confieso, es solo para vos la confesión.
Algunos, yo, mi gente, hacemos cosas para evitar el juego. Petoca, chiquita, cara de muñeca, el resfrío, la siempre viva, el mal salto, la risa, la risa, la risa. Petoca, chiquita, cara de muñeca, un beso. No te preocupes si no vuelvo. Igual estoy, mamina. Postdata, trata de pronunciarla bien. Bueno, es una forma de presentarnos a mí misma. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?